están allí en esta histórica fotografía. Ya en el segundo semestre se añaden los profesores de las ciencias básicas de microbiología con la doctora Enide Rodaniche, que trabajaba también como investigadora en el Instituto Conmemorativo Gorgas. En la farmacología, el doctor Garreta Sabadell, de la Facultad de Ciencias Médicas y Ciencias Naturales. Y el doctor Santiago Pisuñer, a quien contratamos desde Bolivia, en Cochabamba, donde fungía como profesor de fisiología de dicha universidad. Y así pues se inició nuestra Facultad de Medicina. Apreciados televidentes del Canal 11, repito, en este mes de la patria, ustedes han podido escuchar este testimonio de una labor patriótica por parte de este médico y de este panameño extraordinario, quien es el doctor Antonio González Revilla, pionero de la neurocirugía en nuestro país y uno de los hombres que hizo posible, uno de los prohombres que hizo posible que esta universidad contara con una facultad de medicina que se convirtió en el alma mater de la mayoría de los médicos panameños. Vamos a hacer una pausa, apreciados televidentes del Sistema Nacional de Televisión Educativa, para continuar posteriormente con este análisis sobre la reforma de la educación médica frente al siglo XXI. Apreciados televidentes del Canal 11, vamos a continuar con este análisis de la reforma de la educación médica frente al siglo XXI. Y tenemos con nosotros aquí al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Plinio Valdés, que, como dije en la introducción, tiene la distinción de ser el primer egresado de la Facultad de Medicina que llega a ser decano. Recientemente el doctor Valdés pronunció un importante discurso sobre 500 años de docencia médica en el territorio nacional. Doctor Valdés, ¿a qué se refería usted específicamente en esta intervención sobre 500 años de docencia médica en el territorio nacional? Y podría decirnos cuáles han sido los logros al cabo de estos 2 años de estar frente al decanato de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor Mendoza. Es interesante que explique primero por qué digo 500 años de docencia, porque muchas personas me han preguntado sobre ese título. Me refería fundamentalmente a que casi todos los médicos, por no decir todos, apenas se encuentran delante de un paciente y alguien les pregunta algo, inmediatamente hace docencia. Entonces yo considero que la docencia médica se inició en este territorio desde hace 500 años, es decir, para decir el tiempo conocido. Claro que anteriormente a ese existía la medicina indígena, que también tiene sus antecedentes, la medicina europea, etc. Pero el contacto de las dos medicinas, la medicina europea y la medicina americana, ocurrió de hace 500 años. Entonces yo en esa conferencia lo que hice fue una especie de resumen histórico de cómo llegamos a este punto, porque considero yo que una persona que desconozca los orígenes históricos de por qué llegamos a este punto, por qué nació la Facultad de Medicina, por qué se desarrolló en esa forma, a qué se debe la excelencia y, por qué no decirlo, la fama que tiene la Facultad de Medicina, esto se debe fundamentalmente a todo lo que sucedió anteriormente, históricamente. Voy a hacer un resumen muy apretado para dar algunos puntos fundamentales nada más. Me refiero, por ejemplo, a que hay muchos artículos que enfocan la historia de América en general, con una visión diferente a la que tradicionalmente se enseña. Incluso hay un autor muy destacado, Clark, que escribió sobre lo que llamó las huestes invisibles, porque dice que la historia de América no se puede considerar sin relacionar con la enfermedad. Para poner un ejemplo nada más, en el año de 1546 a 1580, en la Ciudad de México murieron 2 millones de indígenas debido a enfermedades. Y hay historiadores que aseguran que realmente todo lo de la conquista se llevó a efecto fue debido a las enfermedades, por eso se habla de las huestes invisibles.
Entonces, incluso hay un intercambio de enfermedades entre América y Europa. Las que traían los europeos, que fueron más y que acabó con mucha más cantidad de indios, entre ellos fundamentalmente la viruela, y las que los indígenas le pudieron pasar, de las cuales la más connotada que se señala, aunque es discutido históricamente todavía, es la sífilis. Pero hubo un intercambio, y todo lo que es el cólera, el paludismo, todas esas cosas vinieron conjuntamente con el sarampión, y todas las enfermedades antemáticas vinieron de América y acabaron con la población indígena. Por eso, realmente la conquista hay que verla de una visión completamente diferente para analizar cuál fue la influencia de las enfermedades en América y por qué se logró la conquista en esa manera. Eso para decir unas cuantas cosas sobre esta historia que nos llevó a este punto. Quiero mencionar en la última fase de la pregunta, ¿qué hemos hecho en estos 2 años? Primero quiero mencionar que yo me formé en la Facultad de Medicina bajo la tutela del doctor Antonio González Revilla, que era el decano desde que empecé la facultad hasta que recibí mi diploma de manos de él. Con lo cual me siento pues muy agradecido y muy contento de estar en este momento aquí junto con él y con los demás colegas. Nosotros tenemos, como se mencionó siempre, que esta era una época de transición por todo lo que todo el mundo en Panamá sabe que había ocurrido. Ha sido una época bastante difícil en la facultad, fundamentalmente por la falta de la parte económica, de la falta de dinero que existe en la facultad. Resulta que en la facultad, que ya tiene 42 años, todos los edificios, todos los laboratorios, todos los implementos casi eran de aquella época. Era muy poco lo que se había ido aumentando. Entonces resulta que todo ya eso se estaba dañando, se estaba deteriorando. En estos 2-3 años que llevamos en el decanato nos hemos dedicado muy empeñosamente a modificar esto en la parte administrativa, en tratar de mejorar, lo cual hemos ido consiguiendo poco a poco, y en los próximos meses se va a ver mucho más la acción de este efecto en la mejoría, porque todos los laboratorios de las ciencias básicas van a ser modificados, todos los salones van a ser modificados, mejorando, porque existe y hemos conseguido, gracias a la administración de la universidad, la partida adecuada para esta mejora. En la parte académica, después el doctor José B. Moreno, vicedecano, intervendrá en ese aspecto, pero hemos mejorado completamente en cuanto a los planes de estudio, hemos modificado mucho acerca de qué es lo que debe ser el estudiante que ingresa a la facultad y que necesita el país. Siempre tenemos que tener eso en visión, cuál es el médico que necesita el país, y ese es el médico que estamos preparando y que vamos a preparar. Yo podría decir que la excelencia médica, que empezó desde los primeros maestros, y aquí tenemos al doctor González Revilla, no se ha perdido en un ápice en la facultad. Yo creo que ha ido mejorando y que cada vez esperamos siga mejorando. Quiere decir, doctor Valdés, que la medicina en este territorio tiene una historia de 500 años, que hay una fecha importante que hicieron posible hombres como el doctor Antonio González Revilla, 1951, la creación de la Facultad de Medicina. Usted es un egresado de esta Facultad de Medicina que llega a ser decano de la misma. La Facultad de Medicina, bajo su administración, se ha dedicado a hacer una evaluación, una autoevaluación y un análisis crítico de sus estudios de pregrado, a diferencia de otras facultades que, por ejemplo, han estado diseñando o aprobando planes de estudios de posgrado. La Facultad de Medicina se ha concentrado más en una evaluación de sus propios estudios de pregrado. Y usted ha nombrado una comisión especial de la cual forma parte el doctor Enero Avilés y la doctora Emperatriz de Quintero, que han estado trabajando en este proceso de evaluación de los estudios de pregrado. Y esto nos permite introducir, apreciados televidentes del Canal 11, al doctor Enero Avilés, para que nos explique esta labor de autoanálisis, de evaluación de los estudios de formación de médicos y de todo el trabajo que se ha estado realizando por parte de esta comisión, de la cual es él un miembro destacado. Sí, cómo no. Hemos querido analizar el problema en varios aspectos, porque sabemos que si vamos hacia el año 2000, que es lo que queremos aquí, la educación hacia el año 2000, vamos a tener que hacer una serie de cambios. Y estos cambios tienen que estar incluidos primero en el currículum y segundo en la forma como vamos a enseñar.
En lo que se refiere al currículum, hemos estado analizando todos los problemas que puede haber en los diferentes semestres. Hemos analizado el problema de la hora, que si debe ser de 45 minutos o de 1 hora. Hemos analizado si el estudiante debe seguir pasando por semestre o es preferible que pase por año, que ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, que nos parece que el estudiante es muy humillado con tener que estar presentando exámenes cada semestre y ya pasó ese semestre. Anteriormente teníamos el pase por año, que me parece que es más cómodo para el estudiante, tiempo para estudiar, para organizarse mejor, para poder efectuar sus investigaciones, que es la forma en cómo va a haber que hacer esto. Así que en la primera parte, en lo que se refiere a los cambios del currículum, se están trabajando, hay varias comisiones que estamos trabajando en esto. El otro aspecto, cambios en la forma como se hace la docencia, eso también es muy importante, porque tenemos que ir nosotros acomodándonos a lo que está ocurriendo. Cuando el doctor Revilla nos enseñaba la neurocirugía, el diagnóstico era un diagnóstico muy clínico, teníamos muy pocas armas para hacer diagnósticos, sino la neumografía o la arteriografía. Ahora, por ejemplo, tenemos la tomografía axial computarizada, el CAT. Es decir, nosotros tenemos que enseñar la anatomía basado en eso, porque es la forma como el estudiante lo va a aprender mejor. También hay que ver otra cosa, tenemos otra arma muy útil en la docencia, que son las computadoras. El estudiante, en vez de estar recibiendo tantas horas de conferencias magistrales, él pudiera recibir conferencias que lo orienten hacia un buen uso de las computadoras. Las computadoras le pueden servir muchísimo en su aprendizaje. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que hacer y que estamos analizando poco a poco. Evidentemente, doctor Avilés, se han producido cambios extraordinarios desde el punto de vista científico y tecnológico. Por ejemplo, usted es profesor de cirugía y cambios importantes se están dando en la cirugía, la introducción de nuevas técnicas, la cirugía endoscópica. ¿Cómo todos estos adelantos van a afectar la enseñanza de la medicina? Sí, la enseñanza, por ejemplo, de las materias clínicas, debe hacerse en el hospital. El estudiante debe acudir más al hospital de lo que va actualmente. Ahora mismo tenemos el problema de que como hay que hacer 2 graduaciones por año, cosa de que también hay que considerar una posibilidad de que volver a una sola graduación por año, el estudiante necesita tomar sus clases en dos meses para después ir 2 meses a la clínica. Lo ideal sería como lo hacíamos nosotros, ¿se acuerda el doctor Revilla? Nosotros nos daban las clases en la mañana temprano, íbamos a la clínica y recibíamos clases en la tarde. Y en esa forma se aprovechaba más. Es cierto que el estudiante pasa ahora desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero el periodo de docencia en un hospital está sobre todo en la mañana, y esa es la parte que queremos aprovechar. En vez de tantas clases magistrales, dar clases de grupo, grupos pequeños, que puedan tener más contacto con el profesor y el paciente y sacarle más provecho a la docencia en esta forma. Es decir, doctor Valdés, que uno de los logros importantes de su administración serán las conclusiones del trabajo de esta comisión autoevaluadora de la formación de médicos, y seguramente saldrán aquí conclusiones que permitirán definir los objetivos de los próximos años en cuanto a la formación de médicos. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esa pregunta porque definitivamente es así. Como bien lo señaló el profesor Mendoza, la Facultad de Medicina está haciendo un análisis bien exhaustivo de todo el pregrado. Pero quiero aprovechar la pregunta para decir que nosotros solamente no nos hemos dedicado al pregrado, sino también es conocido el posgrado que nosotros tenemos en salud pública. Y agregado a eso, hemos modificado el posgrado también. No solamente graduamos un maestro en salud pública, sino que le estamos dando cursos de varios meses a diferentes entidades para desarrollar personas que puedan tener capacidad gerencial en los problemas de salud pública. Entonces estamos mejorando toda la situación del país en salud pública, estamos cooperando realmente con el Ministerio y con la Caja del Seguro Social para adecuar el profesional que está ocupando posición en el adiestramiento de ciertas materias pues que él necesita para manejar las instituciones que tiene. Entonces, como ves, la pregunta inicial es completamente cierto. Nosotros estamos mejorando mucho todo lo que es el
pregrado, y lo que decidan estas comisiones se va a implementar, se va a mejorar de tal manera que la educación debe mejorar definitivamente.